Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, el día de hoy vamos a dar inicio y conclusión a una hermosa aventura que hemos recorrido juntos en el último periodo de la manito, que son los muchos libros, muchos tomos de la Opus Magnum de Carlos Marx en los 200 años, que es el Capital. Y el día de hoy vengo con mucha alegría, muy feliz, muy contento, con una gran energía, porque quiero celebrar un hecho fantástico para todos los pueblos del mundo y en especial los latinoamericanos, que es que hoy echamos a Rajoy, por lo cual estamos muy contentos. Claro, vamos por partes. Claro, Rajoy. Este no, cantito. Rajoy. Ya está, Rajoy. Bueno, es buenísimo. Es muy bueno. Lo acabamos de rajar a Rajoy. Entonces, ese dato político contundente demuestra dos cuestiones esenciales. En primer lugar, que hay 2019, que el tiempo de Macri está contado, que esta gente que pensaba que el neoliberalismo había encontrado un nuevo aire, que se llevaba puesto todo y no sé qué cosa, bueno, no es así. Con Venezuela, la semana pasada venimos un enorme triunfo electoral, al cual el compañero Juan Marino, dirigente del partido piquetero, fue como observador internacional, y hay que constatar un balance, hay que sacar una conclusión. Fueron contra Venezuela, amenazaron con invadir territorio latinoamericano, y la realidad ¿cuál fue? Que todos aquellos, y hay una frase que nos decían los compañeros en la charla que hicimos sobre Venezuela ayer, que quien va contra Venezuela se seca, como una maldición venezolana. Y es muy gracioso, porque PPK, el presidente peruano, dijo que se iba a llevar puesto a Maduro, ¿y quién se fue? PPK en Perú. Rajoy dijo que se iba a llevar puesto a Maduro, ¿y quién se fue? Rajoy. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Se va a Macri. Por lo cual, es un gran balance político, y les adelanto una cosa más cerquita incluso, que tuvimos una elección en Colombia, en la cual pasa el balotaje Petro, elección que se va a desarrollar ahora el 16 de junio, estamos a nada, en el cual hay grandes chances de tener un muy buen resultado electoral, y queremos dejar en claro que el hecho de que Petro haya pasado balotaje ya constituye en sí mismo una enorme victoria, porque demuestra que en 2019 hay balotaje en Argentina. Demuestra que hay balotaje en Argentina. ¿Se entiende? Lo que pensaban que no había posibilidad de replantear las alternativas en términos de pueblo o antipueblo, patria o imperialismo, en Colombia se logró. Por lo cual que hayamos conquistado un balotaje ya resuelve un debate político en Argentina. El año que viene hay balotaje. Entonces esta concepción política es muy importante, porque en un balotaje ningún argentino bien nacido va a votar a Mauricio Macri. Y eso ya se sabe, no lo quiero decir, es muy importante. Macri está abajo de los 30 puntos. Hoy está abajo de los 30 puntos Mauricio Macri en las encuestas de ellos. Abajo de los 30 puntos en las encuestas de ellos. Y la semana pasada, por primera vez en todo el gobierno de Cambiemos, Macri estuvo abajo de Cristina. Eso es un dato político fundamental. Y ya publica noticias esta semana, no sé si vieron la tapa, el plan B con B corta. ¿Vieron que decían que no tenía plan B el macrismo? Ahora tiene un plan B. ¿Cuál es el plan B? Que con B corta. Vidal. Y ese plan B con B corta, vamos a decir dos cosas. Primero, si va Vidal no va Macri. Por lo cual Macri, chao, te vas a tu casa vos. Sí, pero te deja el mismo cáncer. Después no tenemos que arreglar con Vidal, obviamente, que va a ser igual o peor. Pero Macri, chao. Y eso va a ser una desmoralización. Pero igual, o sea, no, la onda es que se vayan todos. Estamos de acuerdo. Pero cada pasito que estamos teniendo hoy, es una victoria para que el pueblo vea que si nos llevamos puesto a Macri, no podemos llevar puesto a Vidal. Entonces estamos generando esperanza para el pueblo, que se vea que se puede avanzar. Y con eso quiero decirles una cosa. En la reunión que hubo en el Rotary, en la misma reunión en la cual esta oligarca, esta elitista, dijo que era una vergüenza que se llenen universidades del conurbano, porque todos sabíamos quiénes, nosotros quiénes, las élites, los ricos, los aristócratas, sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Algo horrible, algo que atenta contra la presunción mínima de cualquier democracia, que es la igualdad de oportunidades, el mito liberal del ascenso social, y lo derrumbó en un solo golpe. Es horrible, le quiere robar la esperanza al pueblo. Ahí se ve cómo el neoliberalismo quiere robar la esperanza.
Y esta misma persona inmunda que está defendiendo una sociedad de castas, porque es eso lo que quiere, que no haya movilidad social, esta misma persona elitista, ¿qué dijo cuando le preguntó a un periodista sobre el año que viene? ¿Usted va a ser candidata a presidenta? No. No. ¿Y si Macri se lo pide? Tampoco. ¡La dejó de garpe a Mauricio! ¡Lo dejó de Porque garpe! hay una gran posibilidad de que no lleguen. Exactamente. Ninguno de los dos. Totalmente. Pero hay una posibilidad de que no Porque hay llegue. una gran posibilidad de que ninguno de los dos lleguen. Y entonces, bueno, la mina, digamos, tampoco se va a estrellar. Bueno, ahí está. Tampoco se va a estrellar. Pero yo les hago una pregunta. Básicamente. Totalmente. Pero yo hago una pregunta. Compañeras, compañeros y compañeres. Todos conocemos un poquito de ajedrez. Estamos más o menos de acuerdo que el ajedrez se gana y se pierde cuando muere el rey, ¿no? Si el rey le pide a la reina, que es la pieza más valiosa, salga en mi defensa, ¿qué tiene que hacer la reina? Salir a defender a la pieza principal. Si el presidente dice, reina, ven a defenderme, y dice, no, jodete, hundiste vos, te dejo de garpe, significa que ya no lo defienden ni los propios a Macri. Entonces esto es un dato político decisivo del momento del país. Se cayó Macri, no existe más, no es más presidente, no gobierna más Macri. No puede ser Por una favor, sí, jugada, compañero. perdón. Perdón, compañero, usted. No puede ser una jugada, no, yo presidenta no, fuera de, yo soy distinta a Macri. Es una jugada a favor de los opositores. Es una jugada a favor nuestra. Es para que nosotros ganemos la No elección. es del para año que viene. convencernos, para decir, bueno, entonces me quedo más tranquilo, No, ¿no? la jugada es otra. A ver. La jugada es que en 2019 quien asuma va a tener que lidiar con la pesada herencia de Macri. Sí. Y Vidal no quiere ser esa persona. Ah. Entonces se quiere quedar en la provincia para ir en 2023. Esa es la jugada. Ah. Ella quiere ser la gobernadora opositora. ¿Se entiende? Pero que ya Vidal esté queriendo jugar a eso, cuando cambiemos dice, che, cuando cambiemos dice, juguemos todos juntos en un solo equipo y demos un mensaje de seguridad que si Macri no llega para el balotaje, la tenemos a Vidal, que ella lo deje de garpe, es una señal que dice, cómanselo crudo a este. Lo tiró a las pirañas, ¿entiendes? Lo acaba de tirar por la borda. Entonces no gobierna más La Macri. sensación que es una interna. Claro, pero no una interna, un desgobierno. Lo mismo que hizo la rural cuando le quisieron poner retenciones, dijo, no, yo no te banco, no moriste. sí, claro. O sea, ni ellos mismos, nadie le pone el hombro a Macri. Nadie le pone el hombro. Entonces nadie sostiene este gobierno. Entonces creo que esto es una idea muy importante porque se reúnen todas las condiciones para que haya un balotaje y que el balotaje lo gane la oposición política. Después vamos a tener que lidiar con la oposición política en el gobierno. No es que se arregla A mí me todo. parece que esa visión que es súper esperanzadora, la que nos dando vos, que está bien porque El son los optimismo. datos, para mí son los datos objetivos al día de hoy. Hay dos cosas de las cuales no nos tenemos que perder. Son datos objetivos al día de hoy. Para las elecciones falta un año. De acuerdo. En un año pasan 3 millones de De cosas. acuerdo. Entre ellas, hoy, por ejemplo, ya te revivieron a Nisman con toda la cuestión de que se comprobó para la Cámara Federal que es un homicidio, es un asesinato. Bla, bla, y así, en un año, van a tirar varios. Y el segundo tema, que a mí me parece que es el central y el más importante, es que el famoso cuarto poder, que en realidad es el primero, que son los medios de comunicación, este año van a operar todo. Sí. Y nosotros todavía hay algo que no tenemos claro, que es cómo se mueven los medios de comunicación, nos falta mucho en eso. Y el segundo tema es, bueno, me olvidé. Me suele pasar, perdón, tengo muchas ideas y me las voy olvidando. Pero, digamos, básicamente es eso. Entonces, todavía no entendimos este juego nosotros de los medios de comunicación. Y ellos tienen el poder ahí. Claro. Entonces, bueno, en un año el mensaje que yo lo veo como lo estás viendo vos, no quiere decir que se sostenga este año esto. De acuerdo. No, Sobre no. todo pido perdón si se escucha mi voz. No, Y el no, mensaje, está bien. y el mensaje no es tan esperanzador como el tuyo. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que no tenemos que estar ni muy arriba ni muy abajo. Tenemos que tener los pies bien en la tierra y saber que falta un año que va a ser el más duro para mí en estos 4 años de gestión de Macri. Listo, ya está. 4 años. Bueno, en los 4 años que va a cumplir. Claro, Andrés.
Ok, O o sea, sea, que el mandato va a tener completo. una gestión Sí. que va a tener Macri porque, digamos, Pero creemos cuatro que va a de- llegar a cumplirlo. Los 4 de su presidencia. Sí, sí, ¿Cuántos sí, se sí, presentaron? Por eso, hice la pregunta con toda la intencionalidad. No, pero yo Pero no me bueno. quiero enganchar en eso tampoco, porque a nosotros la democracia nos costó mucho. Entonces yo digo, y en esto no van a estar de acuerdo, pero no importa, yo digo, más allá de lo que, si el chabón cae antes, bueno, cae, pero no sé si nos hace bien a nosotros, en nuestra joven democracia, que el chabón caiga. Me parece que el chabón tiene que llegar a cumplir su mandato y que no vuelva más, básicamente, aunque nos arruinen. Claro. Es Bueno. una Tenemos definición. diferencias, ya te ¿Por digo. qué? Lie to me. Perdón, ¿por qué no sabemos si nos va a caer bien que Macri caiga? Bueno, Yo también estoy te jugando a pregunto. 2 puntas. Vos vivís jugando a punta, yo no digo. Es una ambivalencia. Es una ambivalencia. Miren, compañeros, para orientar un poquito y cerrar este punto, porque también es un curso de capital. Te pido perdón a otro No, por compañero favor. que anotó el- Yo propongo que nos quedemos después, compremos birra y vamos a las 6 de la mañana. Hoy hay que festejar. Rajoy. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión con esto? Ya he dicho que hay un segundo puntito. ¿Cuál es el segundo puntito? Que lo que sucedió en la no Nobel democracia, sino antigua democracia europea, estamos hablando de España, fue que hubo una moción de censura donde desde el Parlamento, utilizando mecanismos constitucionales y por vía institucional, se terminó el mandato del Ejecutivo que no estaba respetando el voto popular, sino los planes de la Troika de saqueo y austeridad contra el pueblo español. Por lo cual, bueno, y perdón, una cosita más clara, el pueblo catalán, sin ir más lejos, que no se le respetó la votación. Entonces, creo que hay una idea muy importante sobre la democracia. A nosotros cuando planteamos el juicio político a Macri, si no voy a tirar piedras a la Plaza de Mayo un día alocadamente, con todo el respeto de quien lo hace, ¿sí? Lo voy a decir así porque lo de diciembre de 2017 me pareció una gloriosa pueblada, me encantó el pueblo saliendo a defender sus derechos. Igualmente digo, hay mecanismos distintos a hacer eso, que es un juicio político, y eso fue lo que sucedió hoy en España. Entonces se resolvió un debate, que era que no decían, no, porque el juicio político es golpista, piripipipi. Hoy, en una democracia de uno de los principales países del mundo, con un juicio político se defendió la independencia de los poderes, la división de poderes, y el republicanismo logró derrotar al monarca Rajoy. Entonces creo que esto es una imagen muy importante, una lección de constitucionalismo para los pueblos del mundo. Si Venezuela con la Asamblea Constituyente nos mostró lo que era deliberar y tener mecanismos de participación directa y de deliberación soberana, lo que acaba de suceder hoy en los escaños españoles a todos los pueblos de América Latina nos muestra que hay un camino, y que el juicio político es un instrumento constitucional. Nuestra democracia tiene por fundamento el derecho continental europeo, por lo cual este antecedente clausura por completo el debate sobre si el juicio político es un mecanismo idóneo o no para resolver a un ejecutivo que se cree rey. Y nosotros somos de la democracia plebeya los que guillotinamos reyes y nos encanta decapitar reyes. Odiamos al Poder Ejecutivo. Si pudiésemos tener una democracia, una reforma constitucional, eliminaríamos el Poder Ejecutivo. Y querríamos una democracia parlamentaria, porque ahí delibera el pueblo, y no la autoridad unipersonal del Ejecutivo, que es una remora monárquica en la democracia popular, a través del cual, ¿quién gobierna con el Ejecutivo? ¿El pueblo o las corporaciones? ¿Los monopolios o las clases populares? ¿Se entiende? Entonces hay una idea muy profunda. Cuando nosotros como partido piquetero discutimos los mecanismos del juicio político, no lo decimos simplemente como un acto circunstancial para sacarnos de encima a un demente, un descerebrado, como le dice Moreno a Macri, que es allí y hay que sacarse de encima a Macri, sino que también estamos dando un mensaje más profundo, que es la democracia popular significa votar presidente y también sacarlo si no respeta el mandato popular. Y hoy hay un dato en este país que es superlativo,
que es que nadie votó a Macri, ya no para llevar adelante su ajuste, ya no para reprimir, ya no para todo lo que hizo, violentando la Constitución, decretazo permanente y toda la porquería que fue el macrismo todo este tiempo, sino para entregarle la soberanía de la política económica al FMI. El 78% de los argentinos están en contra de que vuelva al FMI, y esto vale no solamente para los opositores, sino también para la base popular de Cambiemos. Por lo cual hoy no se trata de sacar del Ejecutivo a Macri, hoy se trata de sacar del Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional. Macri no gobierna más este país. Este país hoy está bajo la bota de los tecnócratas del Fondo Monetario, y lo que tenemos que volver a hacer es a que ondee la celeste y blanca, y que este país lo vuelva a gobernar una Argentina, un argentino, no un inglés como es Mauricio Macri, no un tecnócrata como son las misiones del Fondo Monetario Internacional. Por lo cual, para nosotros, como argentinos que venimos de celebrar la fecha patria, el 25 de mayo, es una noticia hermosa que caiga el presidente del Estado español. Porque el Estado español es una cárcel de los pueblos, como nos enseña Cataluña, y la historia de nuestra independencia americana nos enseñó que cuando cae el poder político en la metrópolis, los pueblos de las colonias nos levantamos. Por lo cual es una hora americana, abajo el rey, abajo Macri, abajo Rajoy, ¡viva los pueblos de América! ¡Viva Cataluña! Que tenemos la bandera no de casualidad. Bueno, así que esto como introducción para arrancar así bien arriba. Bueno, dicho esto, esto era un curso de capital. Así que pasamos. Compañero. Sí, comentario muy al margen. Digo usted. Escuchando en los primeros meses de cambio de gobierno, un tal Zaffaroni dijo... Me suena de un lado. Sí, no es precisamente... Si se quiere. No, no. Sin embargo, planteó la posibilidad de un par por tiempo indeterminado, aunque fuera muy pero muy pacífico cada uno en su casa, en algún momento 5 días, 7 días, cada cual en su casa, hace caer un presidente por más electo que fuera. De ahí a juicio político hay un solo paso. Que un Zaffaroni diga que un paro nacional puede sacar del gobierno al presidente, indudablemente es una victoria del pueblo. Totalmente. Es una gran conclusión sobre el constitucionalismo popular contra la democracia liberal. Yo creo que eso es un concepto muy profundo. Bueno, dicho esto, entonces, compañeros, aviso por Zaffaroni que va a haber una charla en contra del Plan Cóndor 2 en la Facultad de Derecho, el 16 de junio. Habla Zaffaroni, todos invitados. Así que bueno. ¿Te gustó? Bueno, así que bueno. Eso, y el Plan Cóndor 2, ya que estamos hablando, vieron que esto forma parte de todo un plan del imperialismo, ¿no? No es que fue casualidad. Bueno, en el medio les quiero mencionar que tenemos la enorme huelga de los camioneros en Brasil. La semana que viene va a venir la huelga camionera en Argentina, por lo cual ya está cantado. Paro nacional se dijo hoy en la marcha federal, una cosa bellísima. Hoy tuvimos, en menos de una semana, del viernes 25 al actual, el 1 de junio, tuvimos 1 millón en el obelisco el 25 de mayo, y el 1 de junio tuvimos medio millón hoy en la Plaza de Mayo. Por lo cual fíjense cómo tenemos parados los pies en el día de hoy, junto al pueblo, en la calle, y hay un proceso de pueblada generalizada que se abrió de diciembre del año pasado, lo cual demuestra que no fue un acto de vandalismo, un acto de irracionalidad, un día de furia, sino que es un profundo malestar popular que se traduce en una acción política de los explotados. Y hay un paro convocado por los compañeros de la CTA el viernes 8, que hablaron en el palco muy correctamente, y mañana se junta la CGT, ya lo dijo Schmidt el día de hoy, uno de los triunviros, que va a haber paro de la CGT también. Por lo cual, vamos con toda, y le sumamos también que ayer terminó la discusión de las audiencias por el derecho al aborto, así que fue una enorme victoria popular el movimiento de mujeres, lejos de lo que decían que el derecho al aborto iba a dividir al pueblo, unió al pueblo y mostró un camino que con el paro general, con el paro de mujeres del 8M, se derrotó el veto macrista, y con el mismo método, con el paro general, el pueblo argentino va a reventar el veto macrista en el tema tarifazo. Si se hizo con el tema del derecho al aborto, lo vamos a hacer con el tema tarifazo. Por lo cual es muy importante el camino que muestra el movimiento de mujeres y cómo se unificó el movimiento popular en torno a esa lucha de las compañeras. Por lo cual, enormes ejemplos de lucha. Así que bueno, vamos con eso. El martes tenemos la comisión, sale dictamen, y el 12-13 vamos a estar ahí en el Congreso haciendo un aguante. Vigilia y después fiesta.
Bueno, y Qatar se arranca el mundial. Bueno, por lo cual vamos con todo. Bueno, entonces dicho esto, curso. Entonces, ¿qué estamos haciendo de acá? ¿Qué es esto lo que estamos haciendo? Bueno, estamos diciendo que termina un ciclo, ¿no? Y es importante por pensarlo porque esta clase se llama clase extendida. O sea que ya hubo una clase previa. La reeditamos y me alegro por la presencia de todos ustedes. Por lo cual vale la pena reeditarlo. Ahora, ¿por qué le estamos reeditando? Primero porque somos medio boludos y no lo pudimos grabar. Esa es la primera razón, vamos a ser sinceros, ¿no? Que no se note. Bueno, pero es bueno eso, es bueno, ¿viste? Los marxistas somos gente aguerrida, ¿no? Testaruda. Cuando salió mal, la hacemos de vuelta. Así que, vamos para adelante. Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase? ¿Y qué es lo que queremos instalar como novedoso, tal vez, con respecto a la clase anterior? ¿Por qué extendida? Bueno, porque un concepto que surgió y creo que nos puede ordenar un poco, por eso discutimos arrancar al revés esta vez, es el hecho que El Capital es un librito muy importante en la historia de la humanidad. Hay una discusión, incluso en los marxistas, si fue más importante El Capital o El Manifiesto. Está linda esa discusión. ¿Cuál es el principal libro de Marx? ¿El que escribió antes de morirse o el que escribió cuando arrancó la vida política? ¿No? Un debate. El principio o el fin, el eterno retorno, Nietzsche de por medio, etc. Bueno, entonces la circularidad. Entonces, políticamente, la discusión del Capital supera por amplias creces, por amplias miras, lo que fue el propio autor. De hecho, hay una cosa fantástica del Capital que retoma el Wall Street Journal en el balance que saca de ahora de los 200 años de Marx, que es que dice, miren, la URSS fracasó porque el Capital, que es el libro sobre el que se montaba la URSS, o sea, un Estado se basaba en un libro, qué fantasioso los muchachos, un idealismo fantástico, viste como los elefantes que sostienen la realidad en el razonamiento religioso, bueno, muy místico. Había un libro que sostenía un Estado, y ese libro está incompleto, nunca lo escribió Marx. Entonces, como estaba mal, y todo va a ser mal, porque es un libro que nunca lo terminó. Es una cosa que no se sabe en general en la divulgación, porque hay una cosa medio oscurantista con el libro. Hay un momento en el cual el libro se torna ideológico, en la medida que como es tan largo y complejo, nadie lo termina de leer, entonces termina siendo algo que sirve para fundamentar que vos no lo leíste y por lo tanto, como un burócrata lo leyó, él tiene el conocimiento y vos no. ¿Se entiende? Eso es una función compleja del pensamiento científico que cumple un rol legitimador del poder. ¿Se entiende? Y eso es interesante, porque El Capital es un libro profundo, es un libro de combate. Esto que estoy diciendo lo dijo Che Guevara cuando critica El Capital. Hubo una crítica del Capital hecha por Che Guevara cuando critica la restauración capitalista en la URSS. Muy interesante. Por lo cual, fíjense esto conceptualmente sobre cómo la mercancía y el mercado termina siendo una supervivencia del capitalismo en el socialismo. O sea, hay mercancía y unidad celular del capitalismo. Entonces, este concepto creo que es importante retomarlo porque el libro se escribe incompleto. Se muere Marx antes de publicarlo. Lo completa Engels, el libro 2 y 3, en base a los apuntes, que son esos apuntes, no es que lo escribe en base a los apuntes. Los apuntes son transcripciones de lo que él iba anotando en los cuadernos. Kautsky luego escribe un cuarto libro que se llama Teorías de la Plusvalía, que es otro cuaderno. Y luego hay otra persona que se llama Lenin, un pelado ruso simpático, que todos los que somos más o menos de izquierda lo queremos. Viste que nos peleamos entre todos de izquierda. Pero Lenin es como Perón. Lenin estamos todos de acuerdo. Después matamos Trotskista, Maoísta, Guevara, pero Lenin ahí. Lenin es Perón. ¿No te parece? Entonces, todo con Lenin. Bueno, y el Perón de los marxistas, lo que nos decía, ¿no? Bueno, era que hay un libro que se llama El imperialismo de Lenin, la etapa superior del capitalismo, que dice que busca completar 50 años después del Capital la obra de Marx. Entonces hay casi como un quinto libro del Capital, que es el imperialismo de Lenin. Se escribe en 1870, el Capital, 1878, 6, 78, 1915, el libro de Lenin. Por lo cual hay que leerlos juntos los libros. Hay que leerlos juntos porque es un libro que nunca se terminó de escribir. Al igual que el Estado y la Revolución, lo cual muestra cómo la doctrina marxista es una doctrina abierta, que tiene síntesis, que tiene dialéctica, que llega a un punto de triangulación, pero que se va retroalimentando constantemente, y la doctrina marxista tiene una relación dialéctica con el desarrollo histórico. No es una representación ideológica, no es una idea que va a racionalizar el devenir de la sociedad, sino que por el contrario busca ser el reflejo, la expresión consciente del proceso objetivo de la sociedad. Epistemológicamente es muy interesante que el libro no se haya concluido y que se vaya desarrollando.
Y por eso nosotros políticamente, cuando hablábamos al principio, en aquella clase hace mucho tiempo de apertura de este curso, decíamos que nuestra función de este curso no es relatar el capital, la letra del capital, sino traducir el capital, discutirlo en tensión con lo que son los debates actuales, con el desarrollo histórico, con los desafíos que tenemos, y como dijo Juan B. Justo, que fue quien tradujo en primer lugar el capital al castellano, traducir es traicionar. Traducir es traicionar, no solo por problemas lingüísticos, que es una cuestión de que no hay equivalentes exactos, más cuando hablamos de una terminología tan precisa para la ciencia económica, sino también porque estás hablando de un público distinto. Entonces una traducción fidedigna necesariamente traiciona la letra y trata de sostener el sentido de lo que quiso decir. Pero hay una traducción a la hay una traición a la literalidad, a la letra. ¿Se entiende? Y esto para nosotros es valioso, por lo tanto. Porque si desarrollamos este enfoque epistemológico a pleno, no podemos dejar de discutir en este curso, y en la idea de lo que hacemos con esta clase extendida y esta presentación, qué pasó después de Lenin. Entonces el capital, finalmente, para poder estudiarlo en todo su impacto, hay que verlo como un factor político, como una potencia teórica que participó como uno de los grandes ordenadores del desarrollo de la experiencia histórica de la humanidad. O sea, vamos a decirlo concretamente acá para que quede sobre la mesa. La mitad de la humanidad, 194 países, tiene el planeta Tierra, la sociedad civilizada, organizada en Estado, la comunidad organizada, 194 estados. ¿Sí? Así se divide el orden estatal mundial. De esos 194 estados, hace no tanto tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, eran mucho menos, se duplicó después de la Segunda Guerra Mundial. Eran unos 100, 90 por ahí. De esos 90, la mitad se expropió el capital. En 40 y pico, 50 estados, el capital era la Biblia. Era la expresión teórica oficial de un gobierno que había expropiado el capital y había centralizado los medios de producción. ¡Qué importante eso, che! Entonces no estamos hablando de algo de un reducto de zurdos que piensan, cual filósofos, cómo habría que interpretar el mundo y racionalmente especulan una sociedad que desconocen. No, acá estamos yendo y viniendo, estamos de vuelta en la capital. Ya la vivimos. No es que nos está contando Marx en el siglo XIX cómo será la futura sociedad utópica donde se desarrollará la potencia humana. Tampoco es cierto que la Comuna de París, 1871, que la vivió Marx, sea el estadio final del gobierno de la clase obrera o el régimen que pueda alumbrar a los explotados. Tenemos una experiencia histórica a escala planetaria a sistematizar y por lo tanto el capital es una de las principales obras de la humanidad. No es el dogma de una secta, es uno de los grandes manifiestos humanistas en la historia por emancipar a los explotados del régimen de sociedad de clases. Entonces es más manifiesto humanista en ese sentido. Habla de la historia de la humanidad por sacarse de encima la opresión clasista. Entonces, esto es una idea muy importante. Por eso sintetizamos el capital en expropiar a los expropiadores, en esa linda frase de capital, y sintetizamos esta pelea en lo que fue una enorme gesta, y esto lo quiero decir en segundo lugar, para que quede muy bien claro, que es el hecho de que el trapo rojo, ese trapo rojo que algunos decían sucio, trapo rojo que no se va a volver a hablar en la Argentina, cada uno tendrá memoria, yo me acuerdo que el trapo rojo fue el que destruyó el fascismo, y el trapo rojo fue el que ondeó orgulloso junto a los pueblos del mundo cuando aplastamos el hitlerismo y está el trapo flameando en el Reichstag alemán. Por lo cual en la patria de Marx, en Alemania, el capital del trapo rojo flameó heroico y fue una señal de esperanza para los pueblos en contra de la bestia fascista que no era ni más ni menos que la irracionalidad, la barbarie capitalista en forma de monopolios, queriendo esclavizar a la humanidad para sojuzgarla sobre pretexto de querer salvar a la patria alemana, la raza aria y por lo tanto a los monopolios. Entonces es muy importante ver este librito entonces, no es joda, es un librito que inspiró a pueblos del mundo entero y que terminó partiendo al Tercer Reich al medio, literalmente, el muro de Berlín. Partiendo el Tercer Reich al medio. Entonces, conceptualmente, el capital es una gran conclusión, porque si uno lo mira a escala histórica, si uno levanta la perspectiva, sube como un dron, ¿no? Sube,
y lo mira bien desde arriba, el capital, ese gran eje articulador entre las dos grandes gestas emancipadoras, que es el ejército de Napoleón yendo contra el zarismo y el ejército rojo yendo contra el hitlerismo. Y eso es muy importante verlo. Acá hablábamos de la emancipación de América Latina en la primera parte. Esa emancipación fue posible porque el ejército napoleónico, gestado por la Gran Revolución Francesa, invadió España. Por la invasión napoleónica de España cae la corona española y los pueblos de América nos podemos liberar. Truena la ola americana porque cae la corona española. Entonces, conceptualmente es muy profundo eso. Desde ya, nosotros no éramos los imperialistas del emperador Napoleón. Nosotros éramos los muchachos de Jacob Abel, los que también, cuando incluso los jacobinos toman el poder antes de Napoleón, también nos la dieron. ¿No? Vieron que siempre nosotros somos troscos, siempre nos la terminan dando en algún momento de la revolución. Es como una película yankee, ¿viste? Que sabes que a ese personaje lo matan, bueno, es algo así. En un momento nos la dan a nosotros, ¿viste? Lo pasó en Cuba, bueno, así. En la Revolución Francesa éramos Graco Babel. Lo pueden buscar, un tipo simpático, tribuna del pueblo, ¿no? Que queríamos las cosas posta, comunistas. Igualdad en serio, igualdad, libertad y fraternidad. Claro, igualdad en serio, no clases sociales, no burguesía. Igualdad, libertad y fraternidad. Bueno, no le gustó a los muchachos. Saben también que eran unos machistas empedernidos los jacobinos. Colgaron a Olympe de Gouguet. Bueno, también nos colgaron a nosotros. Los que peleábamos la igualdad en serio, no les simpatizaba a los burgueses. ¿Se entiende? Pero éramos un factor en esa lucha. Y el Capital se escribe en ese periodo en medio, entre las guerras napoleónicas, 1816-15, y el periodo posterior, 1930 y pico, 1941 en realidad, es el momento final donde rebota Hitler contra Stalingrado, 2 años de guerra, y en el 43 lo empezamos a correr al revés, hasta que en el 45 llegamos a Alemania. ¿Se entiende? Entonces, si lo pensás así, es re grosso, como wow, mirá, es el eje articulador en el medio. ¿Se entiende? La conclusión, el Capital es la conclusión, y vamos a hablar del trapo, ya lo tenemos acá, el sucio trapo rojo, me muestro en la cama. Bueno, este trapo rojo, ¿de dónde viene este trapo rojo? ¿Por qué es rojo? Porque es la sangre del movimiento obrero derramada en la Comuna de París por la ignominiosa traición de la burguesía liberal, cobarde, francesa, que huyó de la capital, nos dejó solos y se fueron corriendo ante la invasión alemana del ejército de Otto von Bismarck. Y la cobarde burguesía francesa, que tan heroica se creía en la Revolución Francesa, 1789, 86, 89, ¿no? 1789, en 1871 ya se les había pasado esos aires revolucionarios de la juventud. Se fueron corriendo, transaron con Bismarck y volvieron y nos mataron 30.000 compañeros. Número alusivo al pueblo argentino. Nos mataron 30.000 compañeros y esta es su sangre. Y esta es su lucha y es un llamado al movimiento obrero para que sepa que la burguesía liberal traiciona y pacta con los monarcas. Como vivió el pueblo de Cataluña, que es esa bandera que está ahí. Entonces nosotros somos esto. Y este trapo rojo muestra que el movimiento obrero es el heredero de la Revolución Francesa. Es el heredero del ideario emancipador y humanista. Somos nosotros. Por eso la tricolora francesa, dice Marx en la lucha de clases en Francia, se tiñó de rojo. Los 3 colores, igualdad, libertad y fraternidad, rojo. Así que este es el contenido, compañeros. Y el Capital resume esto. Y esta es la perspectiva histórica. ¿Y por qué lo digo? Y con esto termino la segunda parte porque después arranca la charla. Esta es la introducción. Entonces, ¿y cuál es la segunda parte? Porque después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos el periodo de posguerra donde se multiplicaron los estados porque los pueblos se liberaron y hubo un periodo de descolonización. Entonces por eso empieza tuqui que se duplican todos los estados. Porque empieza a haber emancipaciones coloniales en contra de los imperialismos que se degregan. Y ese periodo de posguerra, concluye con la reacción neoliberal. Reagan, Thatcher, hablábamos de Vidal recién. Thatcher, Vidal quiere ser Thatcher, claramente. ¿No? Entonces, esto conceptualmente me parece que es muy importante verlo, porque sería el concepto del fascismo al neoliberalismo. Del fascismo al neoliberalismo. ¿Y por qué del fascismo al neoliberalismo? Bueno,
porque se abre un proceso en el cual el capitalismo que había logrado los famosos 30 anitos, que se habla mucho de ese tema, sobre la base de la destrucción masiva de las fuerzas productivas, llega al absurdo que Keynes dice que la Segunda Guerra Mundial es la victoria de su programa de empleo total. Porque claro, en una guerra todo el mundo tiene empleo y sube la demanda agregada, hay mucho gasto. Entonces, la victoria es la guerra. Qué irracional esta cosa, ¿no? El otro día hablábamos, jodiendo con un liberal que nos cargaba por el curso, y decíamos, che, ¿pero vos no viste nunca Keynes? No es tan distinto, somos del mismo barrio, ¿viste? La macroeconomía la inventó Keynes para chorearnos la idea global a los marxistas. ¿Entienden? No es otra cosa. Es una reacción burguesa a la ciencia marxista. No es otra cosa. Entonces, conceptualmente, están retrógrados estos liberales que no ven incluso el propio desarrollo de Keynes, que de un programa, y esto es importante conceptualmente, todo lo que luego fue el estado de bienestar, digamos, ¿no? En el periodo previo era New Deal, Roosevelt y compañía, ¿no? El capitalismo de Estado, incluso si lo queremos ver, el periodo económico de Hitler ante la guerra, o incluso los planes quinquenales de Stalin, que luego inspiraron a Perón acá, y compañía, ¿no? La racionalización productiva, toda esa política concluye en que en la celebración de la Segunda Guerra Mundial, que fue una enorme carnicería. Entonces son muy bárbaros, a esta gente le gusta matar, le gusta asesinar, son carniceros. Eso es la sociedad capitalista en su descomposición imperialista, y lo que queda en pie, esto que hablábamos antes, el estado de bienestar, no es ni más ni menos que el terror al movimiento obrero organizado. No es otra cosa. Entonces, no, después de la Segunda Guerra Mundial el imperialismo entendió, se dio cuenta que la onda era que los humanos éramos personas, que teníamos derechos, y que estaba bien eso de comer, tener salud. Bueno, Vidal no se dio cuenta, ahora lo escucharon hace poquito. Pero la gente, firmamos la Declaración de los Derechos del Hombre, el humano, bueno, etcétera, los derechos humanos, el hombre de la de Francia. Bueno, pero se entiende, como que llegamos a la conclusión de que las personas eran humanas y tenían derechos. Una gran conquista teórica. Existen los derechos humanos, ¿no? Macri dice curro los derechos humanos. La gran conquista de la Segunda Guerra Mundial es que el mundo se puso de acuerdo en que existen los derechos humanos. Es eso. Y ahí empezó, claro, el curro de la ONU, el FMI, la ONU viene con el FMI, ojo, el Banco Mundial y toda esa historieta. ¿Entienden? Entonces, conceptualmente, este imperialismo democrático no es nuestra victoria. Nosotros como trotskistas, en oposición al estalinismo, ya habíamos firmado un programa de transición en 1938, donde decíamos que la tarea del movimiento obrero era aplastar al imperialismo, y no hacer la pata izquierda del imperialismo democrático. ¿Se entiende este concepto? Nosotros no queríamos ir a aplastar a Hitler para que nos siga gobernando Estados Unidos. Nosotros queríamos que arranque lo distinto. Queríamos que en la Segunda Guerra Mundial surja la revolución. Y esa confrontación de opiniones terminó en guerras civiles, en levantamientos obreros, la invasión inglesa con Churchill a los comunistas griegos. Los griegos comunistas, todo el mundo diciendo, esos son trotskistas, no son estalinistas, pues son comunistas que quieren hacer la revolución. Y un comunista que quiere hacer la revolución se llama trotskismo, no estalinismo. Lo dijo Churchill, ¿eh? No lo digo yo que me conviene porque soy trotsko, lo dijo Churchill. Entonces, fíjate, Bofi. Entonces, este es el concepto. Comunista que quiere hacer la revolución, trotskista. Y esa gran lucha política se dio en la Segunda Guerra Mundial y nosotros no ganamos. Nosotros, los trotskistas. Perdió el nazismo, pero los trotskistas no ganamos. Ganaron otros. ¿Quiénes se sentaron en la foto? Churchill, Truman y Stalin. Yalta, Potsdam. Ellos se sentaron en la foto, no nosotros. Y esto es importante conceptualmente, porque entre los tres dijeron vamos a armar el orden imperialista democrático mundial. Vamos a inventar la ONU y toda esta gilada que seguimos los últimos 70 años nosotros. Y ahora lo que estamos viviendo es que ese estado de bienestar, que no es ninguna gilada, por eso quiero ser respetuoso y al mismo tiempo hablar como hijo del fracaso de ese régimen democrático. Porque obviamente quien vivió esa generación fue una gran esperanza, decir, bueno, al fin derechos humanos, se terminó la bestia nazi, qué bueno, ahora viene la parte piola. Bueno, para mi generación, que soy la generación de Génova, la generación de Seattle, la generación que se levantó contra la Organización Mundial de Comercio hace poquito cuando vino a la Argentina, y la generación que se prepara para noviembre de 2018 para ir a decirle no al G20 en la Argentina, para los antiglobalizadores, ¿se entiende? Para los antisistemas, para los piqueteros. Bueno, para nosotros la situación es otra. No nos cae bien esta democracia imperialista. No nos cae bien esta mentira donde gobiernan las corporaciones, no los pueblos. No nos caen bien
estas democracias peleles manejadas por los monopolios transnacionales, negando derechos, flexibilizando legislación laboral, atacando a la población y matándonos de hambre. Entonces nosotros vivimos esto, somos hijos del argentinazo, hijos de este movimiento mundial, de los indignados, ¿no? De lo que Wall Street, la primavera árabe, vamos para el otro lado. Entonces este concepto político ordenador es muy importante porque lo que estamos haciendo ahora es del fascismo al neoliberalismo, ahora digo en el periodo de posguerra, ¿no? Desde el 73, la crisis del 73 en adelante, del fascismo al neoliberalismo, y con la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS 89-91, lo que asistimos es a la fascistización de la democracia imperialista. Fascistización de la democracia imperialista. ¿Se entiende este concepto? Eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en el imperialismo siguieron existiendo los monopolios. Y los monopolios son antagónicos con la democracia. Democracia popular o dictadura de los monopolios, dictadura de las corporaciones. Ellos se pasan por el traste nuestros derechos. No les importa un bledo, les frega. Son asesinos, son esclavistas, son la barbarie. Por eso los acuerdos de libre comercio. Lo dice Noam Chomsky también. Lo dice Noam Chomsky. Es estadounidense. Exactamente. Y el compañero de David Harvey, que estudia en el neoliberalismo, Sí. muestra que los acuerdos de libre comercio son una reacción monopólica contra la democracia y los derechos humanos. Están en contra que tengamos derechos. Piensan que somos bestias de carga. Somos asesinos. Como dice Macri, que el salario es un costo. No una retribución al trabajo humano, no un derecho del trabajador, no su propio esfuerzo realizado en salario parcialmente, como vimos a lo largo del curso, de cómo te roban el salario, la famosa plusvalía. Pero ni siquiera eso, no te quieren dar ni la parte mínima para no te des cuenta que es un robo. Son esclavistas, son la reacción. De hecho, el capitalismo hoy a nivel mundial, ¿cuáles son las principales tres negocios? Actividades económicas lícitas o ilícitas. Ilícitas. Mayores ganancias. ¿Cuáles son las que dan mayor ganancia? ¿La actividad productiva? No. Las principales tres negocios del capitalismo. Narco, armas y redes de trata de explotación laboral y sexual. Esto es el capitalismo. ¿Y dónde se guarda la guita? En paraísos fiscales. Están en la ilegalidad. El sistema está en la ilegalidad. Está podrido a escala planetaria. Y tenemos una sociedad, como dijimos en la apertura, donde 8 varoncitos, casualmente patriarca, ¿no? Todos varoncitos, los 8 son los que manejan la mitad de la riqueza mundial, según la Fundación Oxfam de la ONU. 8 tipos, 8 varoncitos, 8 patriarcas, para lo que dicen que no es patriarcado. 8 varones manejan la mitad de la riqueza mundial. Y el resto de la riqueza mundial para la gilada. Es la pelea entre capitalistas menores y entre el conjunto de la humanidad por garantizar una vida mínimamente digna. 8 tipos la mitad de la riqueza mundial. Eso es el capitalismo hoy. ¿Qué libre mercado me hablas? ¿Qué mano invisible me hablas? Smith, no hay mano invisible. Hay 8 monopolios principales, ¿no? Y ordenando el resto. Entonces, esta es la conclusión política. Por eso el neoliberalismo y la actual etapa, este relanzamiento neoliberal que pretendieron hacer embretando a Donald Trump. ¿Me puedo pasar la mochila, por favor? Quiero mostrar una cosita. Esta situación actual, en la cual estamos a nivel internacional, demuestra, muchas gracias, que la etapa que estamos viviendo es una etapa de transformación del neoliberalismo en neofascismo. Acá tienen la etapa del Economist, revista liberal si las hay, ¿no? Imperialismo inglés, Marx discutía contra ella, por lo cual me parece adecuado mostrarla. ¿Qué es la tapa? Háganla girar para que los compañeros lo vean. La tapa es las corporaciones con Trump en la cama. Trump había dicho que era el anti-establishment, y no es tan anti-establishment como dijimos algunos. ¿Por qué? Porque el fascismo también era anti-establishment. El que no entiende que Trump es un fascista es porque no entiende a Hitler. Hitler también era anti-establishment. Hitler también generó pleno empleo en Alemania. Hitler también industrializó Alemania. Alemania para los alemanes. Todo eso pasó
porque era capitalismo de Estado. El problema es que estos tipos, fascistas, asumen con diatriba antimonopólica y cuando llegan al gobierno utilizan los instrumentos estatales para beneficiar a 2 o 3 monopolios amigos. La corriente fascista no es una corriente antimonopólica, compañeros, es una corriente de estatización de la sociedad, de totalitarismo a favor de los monopolios. ¿Se puede entender esto? ¿Se puede entender esto? Por eso no es progresivo, no es progresiva la corriente fascista, que suena absurdo tener que decirlo, y por eso no nos ilusionamos en nada por Donald Trump. No, pero esto lo marco, porque hay otros como el compañero Guillermo Moreno, a quien votamos, y en algún momento también, hasta Cristina mismo lo dijo, que era interesante que gane Trump en Estados Unidos. ¿Cómo vas a decir eso? Es una irresponsabilidad. Obviamente hubiese sido peor que gane Hillary Clinton, porque nos encanta que haya caído el consenso de Washington y los tratados de libre comercio, que es Clinton. Y nos encanta que haya perdido la CIA de Wall Street, que era Clinton. Porque Clinton en Argentina, y lo decimos por Bill, significa el menemismo, significa las relaciones carnales con nuestro país. Entonces el pueblo argentino conoce muy bien a los Clinton. No necesitamos atravesar ninguna experiencia con Hillary para entender que Hillary es Bill y que los Clinton son un lobby, una de las grandes familias patricias del bipartidismo estadounidense. El partido de Wall Street es el partido demócrata. No se confundan, no es el partido republicano, ¿eh? El partido de Wall Street es el partido demócrata. El partido republicano es el partido del complejo militar. Es otra historieta. Entonces, esto políticamente me parece que es muy importante conceptualizarlo, porque los líderes nacionalistas como Cristina tienen una obligación de mirar la situación política a nivel internacional y advertir al mundo que Trump es Hitler, que dictador es Trump y que Venezuela es democracia. Y por eso el partido piquetero fue a Venezuela, para dejar en claro que estamos con América Latina contra el imperialismo estadounidense. Y esas son decisiones que no son cuestionadas porque Maduro es medio de izquierda y Juan Marino es de izquierda, y entonces tiene que ver con simpatías ideológicas. No, tiene que ver con responsabilidades políticas ante la hora histórica que estamos atravesando, que es una hora de tercera guerra mundial. Esa es la hora que estamos atravesando, compañeras y compañeros. De igual manera que la Segunda Guerra Mundial arrancó primero en los Balcanes, arrancó en la guerra de los Boers, arrancó en procesos en las semicolonias que anticipaban el desenlace bélico entre las potencias. Hoy estamos atravesando Siria, hoy estamos atravesando Yemen, hoy estamos atravesando las invasiones imperialistas en el mundo entero y la tendencia bélica en América Latina, introducida el fin de semana pasado con nombre y apellido, que es la asociación de Colombia a la OTAN. ¿Me pueden explicar qué hace la OTAN en América Latina? Si es una organización transatlántico norte. Ni el nombre, no la pueden caretear. ¿Qué tiene que hacer en Colombia la OTAN? Ya sabemos lo que tiene que hacer Colombia en la OTAN. De igual manera que Macri habilitó una base militar yanqui al lado de Vaca Muerta. Ya sabemos lo que están haciendo. Sí, hace otra semana. Entonces estos tipos ya abandonaron las elecciones hace rato, como la oposición en Venezuela, que no se presentó a la mayoría de las elecciones, abandonaron hace rato el voto popular, como en Brasil, donde tiene al principal candidato preso, y todo el mundo sabe que si se abre la urna, Lula gana. Abandonaron las urnas hace rato, vienen con el belicismo, vienen con el Plan Cóndor 2, y por eso es muy importante ganar las elecciones en Colombia el 16 de junio. Para dejar en claro que no queremos que América Latina sea territorio de la OTAN. América Latina es territorio de paz y democracia, no de guerra imperialista. No queremos que transformen la frontera entre Colombia y Venezuela en Medio Oriente. Ellos vienen a hacer eso, no vienen a hacer otra cosa. Con grupos paramilitares, como tienen en Colombia, adiestrados y con bases militares, como tienen en Colombia, que es el estado más militarizado de toda América Latina. Ya prepararon el Israel latinoamericano, se llama Colombia. Entonces, nosotros estamos ahí, porque ya nos pusieron bases y nuestro ejército se va a entrar en Israel. Exacto. Bastante sionista. Exacto. Y Patricia Bullrich, su marido, es titular de un diario en Tel Aviv, por lo cual está directamente vinculado al lobby sionista, y las balas que compraron después de tirotearnos en el Congreso vienen de Israel. Son balas que compraron de Israel.
Por lo cual las balas con las que matan a los palestinos son las balas con las que se preparan a matar a los argentinos. Así. Entonces es una misma lucha de los pueblos en el mundo entero. Y por eso es muy importante entender esto de que el neoliberalismo es fascismo. No es otra cosa, el neoliberalismo es fascismo. Y es la tendencia del imperialismo y de los monopolios a sacarse la careta democrática porque como la URSS no existe más, piensan que pueden venir a llevarse puesto a los derechos humanos y los pueblos y reducirnos a la esclavitud bajo el mando de las corporaciones. Ese es el sentido histórico de lo que está pasando. Es el imperialismo diciendo, che, yo soy imperialismo, eso de que no soy fascismo era una jodita. ¿Se entiende? Acá las cosas como son, somos imperialistas, somos los monopolios. Entonces esa es la discusión política, por lo cual nosotros que cantamos Bella Ciao contra Macri, nosotros que recordamos la gesta heroica de los partisanos italianos que lincharon en la plaza pública a Mussolini y sus familiares, y nos encanta no ahorrar sangre de fascistas, nosotros, hijos, sobrinos, en un caso particular mío, sobrino nieto, de los partisanos italianos, tenemos que entender que la hora, estoy mirando la hora, hablando de la hora, la hora es una hora cruenta a escala mundial porque la guerra es un imperativo económico de los monopolios. No es una circunstancia de la diplomacia exterior de los gobiernos. Es un imperativo económico de los monopolios. O hay guerra o deja de haber monopolios. Si queremos que sigan los monopolios, preparémonos a asesinarnos entre los obreros del mundo en defensa del monopolio nacional. Sabemos que de nacional no tienen nada. Quien no tiene patria en el mundo actual son los monopolios, no la clase obrera. Como siempre nos tratan de acusar a los marxistas de la patria. Quien no tiene patria son los monopolios transnacionales, que solamente van expoliando el mundo en función de la tasa de ganancia. Entonces, esta es la lucha política que tenemos planteada por delante, y este pasaje del fascismo al neoliberalismo, ya estamos de vuelta, dijimos recién, y por lo tanto del neoliberalismo al fascismo, nos lleva a la hora europea. Nos lleva a la hora europea, que es Europa, una vez más, es el centro de todas las grandes confrontaciones de la historia de la humanidad. Fue en Europa donde la bota fascista tomó todo el terreno, fue en Europa donde Napoleón derrocó a todas las monarquías, fue en Europa donde la Santa Alianza, con la reacción monárquica, recuperó el terreno, fue en Europa donde se armó la Unión Europea, que se encargó de chocar contra el muro de Berlín y tirarlo abajo. Fue en Europa donde se desarrolló estas grandes confrontaciones y es hoy la Unión Europea la que está en crisis. Y quiero decirlo porque tengo aquí, ¿me permitís por favor? Tengo acá el país, España. Nosotros, como buena semicolonia española, miramos la metrópolis por los ojos de nuestros amos imperiales y acá pueden ver con toda claridad una situación continental que nos une a escala Europa y América Latina, donde en la tapa podemos ver el intento golpista que se está desarrollando ahora en Nicaragua, donde hay grupos armados, paramilitares, que están queriendo derrocar al gobierno. Por eso te digo que la hora latinoamericana es esa, es la hora de Honduras, donde se ganó la elección y hicieron fraude, una vez más, después del golpe de 2009. Ese es el continente que estamos viviendo. Y en España no solamente tenemos la foto de Rajoy siendo expulsado del gobierno de forma heroica por el pueblo español, sino también abajo una situación en la cual en Italia se acaba de conformar un gobierno, le dicen populistas, nosotros le decimos fascista. No solamente ahora el fascismo es una rareza de los países de Europa del Este, ¿no? O podríamos decir de la zona, ¿cómo se llama?, de Hungría. ¿Cómo se llamaba este Oblast? ¿Por el nombre? Oblast. ¿No? Bueno, búsquenlo, si le podemos decir así, lo denunciamos a este infame. Pero lo que quiero decir es que no es un problema de algún pueblito por ahí que le quedó un buen recuerdo del fascismo y entonces se enojan y van y votan a un fascista. No, en Italia. ¿Se entiende? Como si hubiese ganado Le Pen en Francia. ¿Se entiende? Es eso lo que está pasando ahora en Italia. Y debido a eso, el domingo pasado tuvimos una nueva crisis mundial. Volvieron a caer las bolsas del mundo por el cataclismo italiano, que tuvo una caída de su bolsa histórica en décadas, que sacudió al planeta entero, y por eso esta semana misma tuvimos una nueva corrida del dólar, que una vez más se tuvieron que reventar otros 5.000 millones de dólares. Y este es el resumen de la cuestión.
A nosotros nos acusaban de bárbaros e irracionales por la heroica, gloriosa pueblada de diciembre de 2017, del 14 y 18. Que no, que tiran piedras, irracionales, salió un montón a arreglar la plaza. ¿Cuánto salió a arreglar la plaza? 30 millones de pesos. A la devaluación actual, $1 millón. ¿Querés un poquito más? $1,5 millones, ponele. ¿Cuánto se prendieron fuego estos salvajes de la City, estos bárbaros del capital financiero, en la tormenta económica, o sea, el golpe de mercado, en la explosión de la bicicleta financiera del 15 de mayo a la fecha? Ya superamos los $15.000 millones. $1 millón nosotros, muy bien. $15.000 millones ustedes. Hicieron una fogata con la reserva del Banco Central y las prendieron fuego, con la plata que era para el pueblo, porque esa plata Macri nos endeudó diciendo que la deuda a 100 años y la mano en coche era para sacar el país adelante, y la prendieron fuego en defensa de la timba financiera. Eso hicieron, una cantidad de plata, una tonelada de plata que ni te la podés imaginar físicamente lo que fue. $60.000 millones el Banco Central, $15.000 millones prendido fuego. Un cuarto de la reserva del Banco Central. Vamos a terminar así, finalmente. Podemos terminar en un tercio, quién sabe. Vamos a ver cómo siguen las próximas semanas. 20.000 millones sobre 60.000. Con la mitad de los 30 que quedan por ahí, probablemente de papelitos. O sea, no de dólar líquido. Entonces no existe más el gobierno argentino y la crisis del imperialismo, bajo la bota fascista, nos lleva a este colapso del capitalismo, que no es más capitalismo a escala mundial porque es una dictadura de monopolios. Así que mercado, libertad, igualdad y fraternidad, no muchachos, ustedes son los reyes, ustedes son los monarcas, ustedes son los fascistas, ustedes son la reacción y a ustedes los vamos a decapitar en defensa del pueblo argentino, latinoamericano y mundial, en defensa de los derechos humanos y la democracia. Es lo que defendemos, nuestra gloriosa bandera, desde que los decapitamos en la Revolución Francesa y los vamos a ir a buscar a todos. Y empezando por esos 8 energúmenos que hunden a la humanidad en el fascismo, en primer lugar Zuckerberg. Por lo cual, esta es la cuestión, y Warren Buffett, que también nos cae muy mal. Bueno, entonces, esta es la cuestión, compañeros, por lo cual, para cerrar esta idea de la clase extendida, quería darle esta perspectiva histórica, entonces en conclusión, para poder asentar estas ideas, y por último, una cosita breve, chiquitita, señalar que nuestra idea, por eso, es poder escribir, por lo tanto, nuestro homenaje a Marx, es poder escribir el librito que falta, en resumen, de 1915 a 2015. Un poquito ambicioso, ¿no? Pero estamos medio locos nosotros. Yo creo que somos los más trocos de los trocos, ¿no? Locos, de menos. Por supuesto. Sí, tenemos mucha autoestima, mucho afecto y mucha locura. Por lo cual, tomen lo que discutimos recién, como un apunte si se quiere, como una reflexión, para poder sentar las bases de ese libro que es necesario, porque leer El Capital es reescribirlo. Como nos enseñó Marcuse, ¿no? Como nos enseñó Quebra Tarecchioni, como nos enseñó Saussure y como nos enseñaron todos los lingüistas, leer un libro es reescribirlo. Por lo cual hay que reescribir El Capital a partir de la experiencia histórica de la humanidad. Y si el último libro del Capital fue El imperialismo de Lenin, en 1915, tendremos que escribir, por lo tanto, el tercer libro, ¿no? Esto que falta, que sería, bueno, El Capital lo escribió Marx, el imperialismo lo escribió Lenin, y esperemos que los monopolios lo escriba el compañero Lenin. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, después de esta pequeña gran introducción, para que acomodo un poquito esto, nos metemos con la clase de hoy en sí. La idea era arrancar por la conclusión, pues nos parecía importante asentar la conclusión para después hacer todo el recorrido, así que por eso discutimos hacer esta introducción, que me parece que es muy importante para, bueno, poder ahora meternos en esto que queríamos discutir hoy. Solo a efectos de organizar un poco mi cerebro. Tenemos hasta las 9:20, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Bueno, en primer lugar, nosotros habíamos terminado la clase 2 discutiendo la tendencia creciente de la tasa de ganancia, que básicamente es la ley
que fundamenta la crisis del capitalismo, porque el capital, en su afán de sacarle más plusvalía, sacarle más ganancia, vamos a ver la diferencia de plusvalía, ganancia y más, sacarle más, robarle más plusvalía al trabajo, reemplaza a trabajadores por máquinas, ¿no? Básicamente, y por lo tanto reduce la base de actuación del propio capital. Entonces, en su propio afán por desarrollarse, cada vez tiene un terreno más angosto del cual extraer plusvalía. Entonces sería como la idea, para no meternos en la fórmula y más, la idea gruesa de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Para sacar más ganancia, cada vez tiene menos terreno desde el cual sacarlo. Y de acá yo quiero pasar a cómo se expresa esta tendencia en la realidad. ¿Cómo la vemos nosotros manifestada a través de las crisis? Lo vemos en que, y es el dato característico del capitalismo, que es el primer modo de producción donde las crisis se producen porque se produce demasiado, no poco. ¿No? Porque cada capitalista, como quiere obtener mayor plusvalía, lo que hace es lanzar al mercado mayores volúmenes de valores de uso, ¿no? Mayores volúmenes de mercancía, para tratar de realizar, para tratar de vender toda esa plusvalía que le sacó a sus trabajadores. Lo que pasa es que en determinado momento, ese mercado, la sociedad en general, no puede validar todo ese trabajo social y toda esa plusvalía extraída. O sea, básicamente no se le pueden comprar los productos al precio que los capitalistas quieren poner. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento es cuando estallan las crisis, ¿no? Vemos en Estados Unidos las decenas de miles de casas invendibles. Entonces las constructoras lanzaron al mercado un montón de casas que ya no se pueden vender. Las automotrices entraron en crisis porque no pueden vender los autos. Con lo cual es el momento en donde vemos que la contradicción que va desarrollando esta tendencia creciente de la tasa de ganancia, que es una masa aumentada de mercancías lanzadas al mercado a una tasa de ganancia cada vez menor, esas dos fuerzas contradictorias chocan y nosotros lo vemos manifestado en el derrumbe de los precios de la mercancía en una crisis capitalista, ¿no? Este es el esquema con el cual habíamos terminado la segunda clase, es la conexión con esta. ¿Y qué es lo importante de esto? De la crisis. Por un lado, ¿qué es lo que expresa la crisis? Expresa la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Es decir, expresa que el capital quiere desarrollar las fuerzas productivas para poder sacarle más plusvalía al trabajo, o sea, quiere aumentar lo que llamamos el capital constante, la maquinaria, para poder sacarle más al trabajador, pero en esa misma dinámica de estar aumentando el capital constante, lo que hace es chocar la ley del valor, es decir, chocar esa ley a partir de la cual los capitalistas se apropian del valor que producen. Nosotros habíamos, voy a borrar acá, para ponerlo de manera bien esquemática, aumentar C sería desarrollar las fuerzas productivas, o sea, aumentar el capital constante, pero esto se contradice con aumentar la plusvalía sobre el capital total, o sea, el constante más el variable. Bueno, esta contradicción, puesta así algebraicamente, es lo que nosotros describimos como la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales, ¿no? Esa relación social donde cada uno produce de manera privada y va al mercado a realizar su mercancía y a obtener su valor, se ve violada por la propia dinámica de acumulación del capital. Y además, las crisis
no solamente expresan esto, sino que cuando se manifiestan fundamentalmente a partir de la caída de los precios de las mercancías, lo que pasa es que la crisis rebota en toda la cadena productiva, en toda la sociedad, a partir de que, como habíamos visto en las clases anteriores, ya el crédito y la circulación monetaria, el dinero en general, absorben todos los poros de la sociedad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver que, no sé, a Estados Unidos se le cante subir la tasa de interés y que yo no pueda sacar mis ahorros del banco? ¿No? Bueno, sí, pero si él produjo de más, no pudieron vender las cosas y más, ¿por qué de repente me robaron a mí? No sé, no tengo nada que ver. Bueno, ¿por qué? Porque a través de la circulación monetaria, a través del dinero a crédito, es decir, a través de que todos estamos atados, toda la sociedad entera depende de que esos 8 tipos, esos monopolios puedan realizar sus mercancías, y si no la pueden realizar, nos vamos todos al tacho, porque colapsa todo el sistema de crédito y de circulación monetaria. No es que se funde uno solo, sino que se cae ese, se cae el banco que le había prestado ese para que se pueda producir, y por lo tanto se desvaloriza la moneda y te rematan la casa, básicamente, ¿no? Entonces, creo que esto es importante para entender cómo, por lo tanto, se viola todas las relaciones sociales, que incluso habían sido las que habían fundamentado y dado nacimiento al capitalismo, ¿no? Lo que siempre discutimos es que el capitalismo es una máquina de expropiar. Es mentira que el capitalismo es la garantía de la propiedad privada. El capitalismo te expropia todo el tiempo. Te roban la casa, te roban el auto, te roban el sueldo, te roban todo. ¿Sí? Al kiosquero le roban el kiosco, después termina trabajando para Coto. Entonces es mentira que el capitalismo es propiedad privada. El capitalismo es un constante proceso de expropiación. Y con eso llegamos a este tercer punto, que es, creo que, lo más importante que vamos a decir hoy, que es que el capitalismo, como forma de tratar de evadirse, de tratar de evitar la crisis y la desvalorización que sufre el capital en una crisis, genera mecanismos de defensa, generan procesos de defensa que lo que hacen es agigantar este problema aún más. Básicamente, los mecanismos de defensa frente a la crisis de sobreproducción es, por un lado, la exportación de capital y, por otro lado, el monopolio. Básicamente, cuando... No, igual yo vi que había gente conectada, así que funciona. ¿Por qué digo esto? ¿Qué significa una crisis desde el punto de vista del capitalista, ¿no? Desde el punto de vista del capital. Una crisis significa que alguno va a morir, ¿no? Entonces, alguna de las empresas va a quebrar y va a ser comprada por otra, alguna de las ramas industriales va a ser desplazada por otra, y por lo tanto, los momentos de crisis, Marx decía que los capitalistas son hermanos, son una corporación masónica, hasta la crisis, que son enemigos mortales. Entonces, en la crisis, esa situación de somos todos amigos, entre los empresarios, bueno, vos ganas un poco más, yo gano un poco menos, estamos ganando todos, ¿no? Toda esa situación, en la crisis, ya no va más. Porque todos empiezan a pelear a muerte a ver quién sobrevive. Entonces hay un desplazamiento de capitales, donde el capital nuevo, más pujante, quiere fundir al otro y después comprarlo a bajo precio. Entonces, ¿qué mecanismo de defensa hay? ¿O qué resultados produce esto? Dos. Por un lado, la exportación de capital. O sea, el capital que no sirve, tratar de mandarlo hacia afuera. Por ejemplo, que lo discutíamos la otra vez, acá en Argentina lo vemos, ¿no? Que nos llegan las máquinas Machó, los subtes de Madrid que ya no sirven, bueno, mandan a Argentina, ¿no? Bueno, eso es la sobreproducción de capital, como ya no sirve, nos la mandan acá. Y después el otro resultado, y que también es un mecanismo para
tratar de evadir esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia y la desvalorización del capital, es el monopolio. Y esto es muy importante que nosotros entendamos cómo se produce el monopolio y qué efectos produce, qué cambios produce en el capitalismo. Porque el monopolio surge a partir de la competencia y de la centralización, y que el pez más gordo se come más chiquito, ¿no? Así surge el monopolio, de manera medio lírica, explicada. Pero lo importante es que el monopolio, cuando surge en una rama de la producción o en un espacio económico determinado, viola todas las leyes capitalistas que habían fundamentado el desarrollo económico hasta ese momento. En el momento que el monopolio se establece, lo que nosotros discutíamos en las clases anteriores, que es que los capitalistas se reparten entre sí la plusvalía según el tamaño de cada capital, ¿no? El nombre técnico es la tendencia a la perecuación de la tasa de ganancia. Eso con el monopolio deja de existir. Porque ya el monopolio no va a reclamar, como era antes, a través de la competencia, a través del precio de producción, una ganancia acorde a su tamaño. Sino que el monopolio, como ya controla, monopoliza una rama o una economía nacional, va a poner la ganancia que él quiera, va a fundir los otros capitales, incluso aunque sean más pujantes, mejores y demás, y por lo tanto se va a asentar como un rey en esa rama, en esa economía, y no va a permitir el desarrollo de nadie más. El monopolio termina con la unidad de los capitalistas, unidad que se desarrolla a través de la competencia, ¿no? Contradicción, pero es así. ¿Qué une a los capitalistas? La competencia entre ellos. Dialéctica. Exacto. El monopolio termina con la unidad, porque termina con la competencia, y por lo tanto es el imperio de la fuerza. Simplemente el imperio de la fuerza. Y por lo tanto, y queremos decirlo así, con el monopolio termina el capitalismo. Ya no es más capitalismo lo que hay. El monopolio implica que el capitalismo, el capital como relación social, no solo para producir plusvalía, sino también para distribuirla socialmente entre los distintos capitales, el monopolio termina con la distribución capitalista de la plusvalía. Y por lo tanto, nace la apropiación monopólica del plustrabajo, que es otra cosa. Y ya no existe más el capitalismo que no descría marcha en el capital, ¿no? Todos sabemos que distribución y producción son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es como una de las frases de la Biblia del capital. Bueno, si ya no se distribuye la plusvalía de manera capitalista, entonces, bueno, ya no es más el sistema en donde estamos viviendo. Esto creo que es muy importante que nosotros lo asentemos como conclusión, porque lo veníamos discutiendo como parte del curso, lo leímos en El Capital Imperialista, este libro de Héctor Testa, de Mercedes Peña, pero que tampoco lo llega a decir exactamente así. El monopolio termina con las relaciones sociales, de las relaciones capitalistas de distribución de la plusvalía. Yo creo que es importante entender que a partir del surgimiento, del establecimiento y sobre todo de que los monopolios son los que definen toda la vida económica, porque eso es lo que estamos viviendo ahora, no es el monopolio de los ferrocarriles, o el monopolio de, no sé, la empresa de agua, o el monopolio de una cosa u otra que son ramas de un capital fijo impresionante, sino que hay monopolios en la inmensa mayoría de las ramas, que son los que tienen el peso económico determinante en toda la economía. Entonces, bueno, evidentemente ya estamos en un momento distinto. Y el monopolio también termina, y creo que esto es importante que lo conectemos con la introducción que hacía Cristian, por su propio carácter, con la democracia. Porque el monopolio es el predominio de la fuerza en términos políticos y en términos de la fuerza como dice Marx, una potencia económica en sí misma, sobre todo el resto de las relaciones económicas
vamos a decir entre muchísimas comillas, naturales, ¿no? Establecidas a partir de nada natural, que fue el establecimiento del capitalismo, ¿no? Pero bueno, acumulación originaria y después existían unas leyes económicas que regulaban el desenvolvimiento del capital. Bueno, el monopolio termina con eso. Y por lo tanto, también termina con el sistema político, acorde a eso, que es la democracia, y por eso el monopolio está completamente unido al fascismo. Bueno, antes de meternos con ese tema, una mención que creo que si hacemos una clase del imperialismo, de la crisis, la guerra y la revolución, no lo vamos a dejar de decir, que es que también es la etapa donde el capital ya no va a tener predominio en lo que habíamos visto antes en el capital, que eran las ramas productivas del capital, sino que lo que va a determinar toda la vida económica va a ser el capital financiero, es decir, la unidad entre el capital bancario y el industrial, donde ya directamente el capital se despersonaliza del capitalista y es una sociedad anónima regulada por los accionistas de los bancos y que directamente los bancos fundan empresas, como pasó en la segunda revolución industrial en Alemania, estoy hablando de hace un montón de años, el siglo pasado. Claro, de hace 100 años, ¿no? El surgimiento del capital financiero y el capital ficticio, es decir, el predominio de no el dinero real, o sea, el oro o lo que, ¿cómo se llama? Los valores reales que pueda tener una empresa, sino el dinero ficticio que pueden crear los bancos a partir de decir que ellos tienen una reserva de dinero determinada. Entonces un banco que tiene, no sé, 10 de onzas de oro, pues sí, bueno, yo te presto a vos, te presto a vos, te presto a vos, te presto a vos, total, no van a venir todos a reclamarme la deuda al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es que en economía se llama de manera muy, no sé cómo decirlo, aséptica, así como prolija, la creación secundaria del dinero. Bueno, es repartir papelitos para todo el mundo, que antes lo hacían los bancos, ahora lo hacen los bancos centrales, ¿no? Como el Monopoly. Darle la maquinita, se le dice también. Bueno, eso es el capital ficticio, o sea, valores que no existen y que solamente existen en tanto se calcula que en algún momento el empresario al que el banco le prestó plata va a lograr vender esas mercancías y le va a devolver ese dinero. Bueno, el imperialismo, esta nueva etapa del capitalismo, es el predominio de este tipo de capital. Es decir, no solamente cambia su morfología, en el sentido de que pasa a la libre competencia al monopolio, sino que también cambia su propia identidad y el lugar donde está. Ya no va a ser determinante la ocupación productiva del capital, sino que la gran masa del capital va a ser el capital financiero, es decir, la unidad del bancario y del industrial, y sobre todo el capital ficticio. Hoy se calcula que el capital ficticio de todo el mundo es alrededor de 50 veces el PBI mundial. ¿Sí? Es decir, que estamos sentados, los bancos están sentados sobre montañas de papeles, en realidad no existen, y ese valor no existe. No tiene respaldo. Y no lo quieren dejar, no quieren anotar pérdida en el balance. Entonces, ¿qué hacen? Piden nuevos préstamos. Y le dicen a la Reserva Federal, al Banco de Estados Unidos, imprimí billetes y dámelos a mí, y yo con esto voy y especulo en Argentina, especulo en Turquía, especulo en Singapur, especulo en no sé dónde, y con eso dibujo que estoy ganando guita, y entonces ahí sí paso a pérdida lo que perdí hace 10 años en la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Entonces, hoy vivimos el predominio del capital ficticio sobre todo el resto. Y creo que esto es re importante porque Marx analiza estos procesos, lo menciona el capital, habla de la creación secundaria del dinero, habla de las crisis que ya había en Inglaterra, donde de repente se fumaban millones de libras porque no se podía realizar todo ese capital ficticio, pero no llegaron a ver, ni siquiera Lenin, no llegaron a ver el desarrollo del capital ficticio que tenemos hoy.
y que es el que anda dando vueltas por el mundo y que de repente cuando Trump sube la tasa de interés se van todos los bonos norteamericanos, ¿no? Y acá el peso pasa de 20 a 25 en una semana. Bien, entonces, monopolio, capital financiero, capital ficticio, crisis, eso es lo que caracteriza el imperialismo. Y eso es lo que lleva a Lenin, el que nosotros decimos que hizo el quinto libro del Capital, a definir al imperialismo como una nueva etapa del capitalismo, y no solo una nueva etapa, sino la última etapa. ¿Por qué la última etapa? Porque, como decíamos recién, niega ya los presupuestos básicos del desarrollo capitalista. Es decir, ya la ley del valor no rige más, la propiedad privada de los medios de producción no rige más, ahora lo que determina la vida económica es la propiedad de los monopolios de los medios de producción, monopolios que ni siquiera a veces son de alguien, sino que ya es una sociedad anónima, donde ya no hay libre competencia, donde ya los estados vuelven a volcarse sobre la sociedad, ¿no? Si en un primer momento la burguesía en su lucha fue contra el Estado para poder comerciar, ¿no? Y desarrollar un ámbito de libertad, ¿no? Libertad de igualdad fraternidad, la libertad de comercio, la libertad de venta, la libertad de que el Estado no me cobre el peaje, no cobre los tributos feudales. Bueno, el imperialismo va a cambiar el rol del Estado, y lo va a volcar sobre la sociedad en función de ¿qué? En función de defender los intereses de los monopolios de cada Estado, de cada país. Y por lo tanto, esto que decíamos del predominio político, el predominio de la fuerza que introduce el monopolio en la vida económica, lo va a trasladar al Estado y por lo tanto esto se va a expresar en la militarización, no solo de la sociedad, sino también en un Estado que se transforma en un Estado agresivo contra el resto de los Estados, contra los otros Estados, porque esos otros Estados representan otros monopolios y por lo tanto se quieren imponer sobre ellos para conquistar mercados, para desvalorizar esos capitales y primar ellos mismos. Y por eso el imperialismo es la etapa de las guerras mundiales, donde ya la guerra no es un problema digamos, local, esporádico, sino que se transforma en la regla de la relación entre los estados a nivel mundial. Y creo que esto es importante para caracterizar, y fue un debate brutal en el movimiento obrero, las guerras mundiales. Es decir, la segunda internacional obrera, ¿no? la gran internacional del Partido Socialdemócrata Alemán, se va al tacho por mandar a todos los obreros alemanes a morir contra los obreros franceses o a morir contra los obreros ingleses en la Primera Guerra Mundial, diciendo que estaban luchando, o los obreros rusos, que estaban luchando contra el zarismo ruso. ¿No? Como si la guerra fuera un problema de regímenes políticos y no fuera un problema de que cada Estado estaba defendiendo sus diferentes monopolios contra los monopolios del otro. Con lo cual, Lenin, cuando escribe este libro, que lo escribe en medio de la Primera Guerra Mundial, lo que está haciendo es dándole un fundamento económico, científico y político a una política revolucionaria contra la guerra. Y con eso nos metemos en el último punto. Venimos bien. Con eso nos metemos en el último punto, que es justamente el problema de cómo se desarrolla y cuáles son las diferentes interpretaciones de este debate en el movimiento obrero. Porque a partir del reconocimiento del imperialismo, a partir del reconocimiento de los monopolios y de la realidad de la conflagración mundial que significa la Primera Guerra Mundial, se desarrolla un debate
impresionante en todo el movimiento obrero y que tiene muchísimo que ver con el capital. El debate, si uno lo mira, están mirando la guerra que está por suceder o está sucediendo a principios del siglo XX, ¿no? 1910, 1912, 1916, es cuando salen los diferentes libros que vamos a mencionar ahora, y al mismo tiempo están mirando el capital. Están mirando el capital y la situación de guerra que se está preparando. ¿Y quiénes tenemos en este gran debate? Tenemos, por un lado, a Otto Bauer, es un alemán que va a ser, digamos, como uno de los representantes más importantes del centro, ¿no? ¿Austríaco? Austríaco puede ser. Austríaco. Bueno, pero algo en alemán. Ah, sí. Kauki es el centro. Claro, Kauki. Es el alemán y es del centro. Bauer entonces era de la derecha. No, es de otro partido directamente. Bueno, pero al nivel de la internacional. A nivel internacional era de la derecha, claro. De la derecha. Kauki fue primero también. Bueno. Bueno, son como Kauki del centro y Bauer de la derecha, ¿no? Bernstein. ¿Cómo? Con Bernstein que Claro, era con Bernstein el alemán más amigo de Bauer sería. Como para armar la red en Facebook. de los diferentes amigos en ese momento. ¿No? Se ponían más like entre Bauer y Bernstein. Pero con Kauki también había. Entonces, Bauer por un lado, que va a ser el que uno de los que va a intervenir en este debate, Rosa Luxemburgo y Lenin. La primera que escribe en 1912 un libro retomando el capital, criticándolo y tratando de actualizarlo y explicar cuál es la dinámica de la acumulación capitalista hoy, en un libro que se llama La acumulación del capital, es Rosa Luxemburgo en 1912. ¿Y cuál es la tesis central que plantea Rosa Luxemburgo? Bueno, estaba la derecha, ¿no? Esta derecha de Bauer y de Bernstein en la internacional, que planteaba que el capitalismo no tenía un límite. El capitalismo no iba a caer, el capitalismo podía seguir acumulando, y que la clase obrera iba a seguir creciendo, formándose, incorporándose todos a la socialdemocracia, votándolo a Bernstein, ¿no? o algunos candidatos, y que eventualmente si el capitalismo caía, iba a ser por una indignación moral de las masas. ¿No? Que las masas se iban educando, iban siendo cada vez más conscientes, y que entonces eventualmente si caía iba a ser por una indignación moral. Así, ese es el fondo del argumento. Bueno, Rosa, contra esta gente, en la acumulación del capital, lo que escribe es que el capitalismo tiene un límite, y por eso es una de las precursoras de la teoría del derrumbe, que dice que el límite del capital no hay que buscarlo adentro del proceso de acumulación del capital, sino que hay que buscarlo afuera. Porque el capital no se puede desarrollar si no es en interacción con una zona económica no capitalista. Esta idea es muy importante y tiene algo muy cierto, que es que el proceso de acumulación capitalista no es un proceso cerrado. Necesita una vinculación con un espacio externo. Porque el capital social total que se acumula extrae un plusvalor de sus obreros que necesita realizarlo y no lo puede realizar en su totalidad adentro del mismo espacio económico donde lo extrae. Y al mismo tiempo necesita transformar eso en nuevo capital fijo, o sea, entre otras cosas, materias primas, que no puede tampoco encontrar en ese espacio económico y por lo tanto tiene que ir hacia afuera. Por eso Rosa dice que la política imperialista que se vive al principio de 1900 es la expresión de esa necesidad del capital de ir hacia las formaciones económicas no capitalistas, colonizarlas, venderles sus mercancías, luego desplazar la economía mercantil y directamente poner la fábrica. ¿No? Entonces tenemos los ingleses trayéndonos los barquitos acá con las mercancías para vendernos a nosotros, después endeudándonos y después directamente queriendo venir por las empresas acá. ¿No? Eso es lo que dice Rosa. Y que es muy importante la contribución esta de Rosa
a la explicación del imperialismo y que creo que además tiene un valor teórico muy importante, que es entender que si el capitalismo funciona como un sistema contradictorio, sería muy tonto pensar que sea una contradicción cerrada, unitaria, uniforme, que se mantenga estable, ¿no? Y es lógico que sea un sistema agresivo hacia afuera, que necesita colonizar y necesita subyugar otras sociedades todo el tiempo para poder vivir. Y cuando no tiene esa posibilidad, bueno, vende a crédito o le pide al Estado que emita, es decir, todo el tiempo necesita estar buscando en el exterior de la relación obrero-patrón simplemente un lugar desde el cual capturar ese trabajo social, ese tiempo de trabajo que le está sacando al trabajador. Contra Rosa van a salir todos estos amigos del centro y la derecha diciendo que no entiende nada, que se cree que es mejor que Marx y que escribe eso, etc. Materialismo histérico, le ¿Cómo? decían. Materialismo histérico. Claro, la atacan por ser mujer, Misoginia Es una plena. mujer, claro. la atacan por ser mujer, porque obviamente no, Marx, Engels, Kautsky, Bauer, bueno, mujeres no. Bueno, Rosa Luxemburgo es una de las, creo que quizá la primera, ¿no? Gran teórica del movimiento obrero post-Marx. De hecho, La acumulación de capital es un libro que tiene 442 páginas. Y después la mete en presa y ella escribe en la cárcel la respuesta a los críticos que tiene 226, 230 páginas. Se escribió un volumen de 700 páginas. Grande Rosa. Entonces, la crítica... ¿Vos querés decir algo? Quería saber en qué año escribe Rosa La acumulación de capital para saber. 1912. ¿Y Schumpeter cuándo publica su obra? Mirá, pálida idea. Porque Schumpeter es un economista histórico. Pero creo que después, yo creo De la posguerra. claro, después. Porque escribe lo mismo. La expresión creativa, Es ¿no? de los 30, una cosa así. No, pero sobre el proceso de expansión de capital dentro de la misma sociedad, dentro del mismo país. Yo escribe lo mismo. Soy muy ignorante de Schumpeter. Habré leído algún resumen ahí en el CDC, pero no más que eso. Después Dice lo... lo mismo que Rosa. ¿no? Bueno, creo que Rosa debe decir otras cosas más que Schumpeter. No, digo, En defensa de Rosa. el tema de la expansión de la acumulación de capital. Bien. Bueno, entonces, ¿qué salen a responder todos los varoncitos de derecha y centro contra Rosa? Bueno, que no entendió nada, que el sistema es estable, que los esquemas de Marx que demostrarían, según ellos, que toda la plusvalía se puede realizar en el mismo espacio nacional y que no se necesita ir hacia afuera, están bien, porque sobre todo lo que quieren demostrar es que el imperialismo y la agresión de las metrópolis hacia las colonias y entre ellas no es una necesidad, sino que es un problema como que, bueno, son medio violentos los que nos gobiernan. Pero existe la posibilidad de un capitalismo no imperialista, no colonialista, no violento, no agresivo. Y creo que esto es muy importante porque tratar al problema económico como un problema moral y tratar el fundamento de las crisis como simplemente un problema de distribución o de desajuste entre las distintas ramas de la producción, como hace Bauer y como hace Kautsky, es lo que hoy hace Thomas Piketty. ¿Vieron Piketty, el que escribió un libraco así que se llama El capital en el siglo XXI? Ya no lo venden ese libro acá. ¿Cómo? No lo venden. Bueno, pero hace Sí, 4 o hace- 5 años fue como Sí, la como gran un- obra económica Ajá. no sé, Pablo Iglesias lo entrevistaba, Pablo Iglesias lo entrevistaba, era como, no, el tipo que reescribió la economía, era como la eminencia. La eminencia, sí. Bueno, ese tipo que además dijo que no leyó El Capital, o sea que no es un tipo que le guste mucho estudiar. ¿Cuál es la tesis en última instancia de Piketty? La tesis en última instancia de Piketty es que el capitalismo entra en crisis cuando hay más ganancia que crecimiento económico. O sea, como que sería un problema de que en realidad hay un desajuste en la distribución. Bueno, eso es lo mismo que planteaban estos tipos la socialdemocracia. Entonces, Piketty no descubrió nada nuevo, sino que fue a
sacar del tacho de la historia, algo que ya se había enterrado hace un montón, y que la conclusión política de estos tipos es que, bueno, en realidad es finalmente todo un problema moral. Y el tercero, y el que nos gusta a nosotros, el pelado este que hizo la Revolución Rusa, Lenin, se pelea con Rosa y demás, critica un montón de cosas de lo que Rosa dice, pero lo más importante que aporta es que no solamente el capitalismo en su etapa imperialista, en su etapa monopólica, es agresivo y que los estados adoptan por ese imperialismo, ¿no? Un carácter totalmente agresivo, sino que el capitalismo, en su etapa imperialista, lo que lo define es la etapa monopólica del capital. Y por lo tanto, que no es un problema que el límite está hacia afuera, no es un problema de que si hay otros lugares que conquistar, el capital siempre va a poder desarrollarse, ¿no? Y ahora si van las empresas norteamericanas en China, tendríamos 100 años más de capitalismo, sino que el límite al capital es el propio capital y está en la propia metrópolis con el monopolio. Porque el monopolio es lo que ahoga a la sociedad y es lo que lleva a toda la sociedad al colapso a partir de que pretende hundir a toda la sociedad en defensa de su propia ganancia, que ya no puede realizar por métodos capitalistas y que por eso necesita la violencia pura y dura. Y ese es el punto, creo, más importante de Lenin, porque es el que nos lleva al problema de entender, como decíamos en la introducción, que el monopolio es el fascismo y el monopolio nos lleva a la disyuntiva entre fascismo y revolución. Porque el monopolio es plantear que toda la sociedad se va a ordenar en función de la ganancia capitalista o monopolio, ¿no? Entonces, toda Argentina va a estar ordenado en función de que el precio del gas sea el gas más caro de todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso le garantiza la ganancia a Shell. Toda Argentina se tiene que ordenar en función de que la tasa de interés sea un 40%. Un delirio que no existe en ninguna parte del mundo. Porque eso es lo que le garantiza la ganancia de la JP Morgan. Entonces, toda Argentina se tiene que ordenar en función de que, aunque producimos pan, el pan sea carísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le garantiza la renta a la sociedad rural. Entonces, toda la vida económica del país se tiene que ordenar de manera totalmente ridícula, antieconómica, anti todo, en función de defender la ganancia de algunos monopolios. Y por lo tanto, tenemos esta disyuntiva en que si toda la sociedad se subyuga frente a la necesidad de desarrollar, de defender esa tasa de ganancia artificial, repito, antieconómica, anti todo, que quiere tener el monopolio, o si la sociedad mata el monopolio, destruimos esa fuerza que oprime a toda la sociedad y por lo tanto nosotros nos apropiamos, expropiamos a los apropiadores y terminamos con los monopolios a nivel mundial. Creo que esta profunda, fundante contradicción entre monopolio y democracia, monopolio y pueblo, monopolio y vida económica en última instancia, entre fascismo y revolución, es la gran conclusión que nosotros tenemos que sacar de este curso. Porque efectivamente la hora que vivimos hoy, como decíamos en la introducción, es esta, donde los monopolios llegaron al poder en Italia, los monopolios llegaron al poder en Estados Unidos, En Argentina. los monopolios gobiernan en Argentina, exactamente. Y del otro lado tenemos a los pueblos echando a Rajoy, o sea, al presidente, al dueño de los monopolios en Argentina. Tenemos el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, el movimiento negro poniéndose de pie en Estados Unidos contra Trump. Tenemos las huelgas en Brasil, tenemos Venezuela. Entonces creo que esta disyuntiva, esta hora, nos muestra que esto que en estas discusiones entre Rosa, Bauer, Lenin, ya se veía que empezaba a llevar a la sociedad y al mundo entero al abismo, hoy lo tenemos enfrente nuestro. Y si nosotros no entendemos la necesidad, con eso termino, de construir una izquierda
antiimperialista y una izquierda antimonopólica, que queramos destruir el monopolio, es decir, una izquierda revolucionaria, entonces no estamos entendiendo la hora que estamos viviendo. Y por eso quiero terminar llamando a que nos hagamos cargo de nuestro bagaje teórico y político y construyamos, por lo tanto, una izquierda que quiera expropiar los monopolios y que quiera, por lo tanto, terminar con el imperialismo en todo el mundo. Muchas gracias.